Bueno, justamente estábamos viendo que en UV visible nosotros determinamos lo que son las insaturaciones, ¿no? Los enlaces pi. Y por ahí para representar esto, bueno, vamos a ver el eteno, lo vamos a comparar con el buta 1,3-dieno, ¿sí? O sea, comparativamente, cómo son las transiciones. El eteno, bueno, a ver el eteno. Y el otro es un dieno conjugado, 1, 2, 3, 4, 1,3 butadieno, ¿sí? O sea, tenemos un sistema conjugado. Entonces, ¿cuáles son las transiciones electrónicas posibles? Bueno, los enlaces que tenemos acá hay un enlace sigma y pi. O sea que tenemos sigma enlazante y el sigma antienlazante, ¿sí? Pi 1 enlazante y pi 2 antienlazante. Por supuesto, tenemos los electrones en el sigma y los electrones en el pi. ¿Sí? Eso sería justamente, en este caso, en el eteno, ¿sí? Pero sabemos nosotros que los espectrofotómetros UV visible. Hola, hola, Sofi, ¿cómo te va? ¿Cómo anda, Hola, señorita? profe, ¿usted? Bien, bien, adiós, gracias. Acá estamos recién empezando con lo que es UV visible, o sea, siguiendo con la clase anterior. Y bueno, le estoy mostrando justamente cómo, si nos piden a nosotros representar, cómo representamos las transiciones electrónicas. Bueno, en este caso, comparativamente entre una monolefina, que es un alqueno, el eteno, con una diolefina conjugada, que es el buta 1,3-dieno. ¿Ah? Entonces, lo primero que estamos mostrando es los enlaces. Tenemos un enlace sigma, un enlace pi, el enlace sigma enlazante, el antienlazante, el pi 1 enlazante, pi 2 antienlazante. Los espectrofotómetros UV visibles solamente tienen energía para la transición de los pi, salto de los pi, no de los sigma, ¿no? Porque por ahí vimos la clase anterior, para que salte desde el sigma era de 125, 135 nanómetros de longitud de onda, y los espectrofotómetros más eficientes tienen desde 160 nanómetros. ¿Eh? O sea que no llegan a tener la energía suficiente para la transición. Por eso solamente vemos los saltos de las olefinas, ¿no? Entonces acá, ¿cuáles son las posibles, no? De pi 1 a pi 2 antienlazante y de P1 a sigma antienlazante. Esas son todas las posibles, pero ¿cuál es la termodinámicamente más favorable? Quiere decir la de menor energía. Si es menor energía, es la de máxima longitud de onda. Por eso la longitud de onda máxima sería que salte de pi 1 a pi 2 antienlazante y en ese caso aparece la señal a 185 nanómetros. ¿Eh? O sea que ahí aparece un pico de absorbancia a 185 nanómetros que me está indicando que yo tengo una monolefina, un alfa. ¿Eh? Bueno, ¿y qué pasa con una diolefina conjugada? Bueno, cuando es una diolefina conjugada es comparativamente, hay enlaces sigma y hay dos enlaces pi. Entonces empezamos con el enlace sigma, sigma enlazante, sigma antienlazante. ¿Sí? Esto es comparativamente, ¿no? Como hay dos enlaces pi, entonces tengo el pi 1 enlazante, pi 2 enlazante, pi 3 antienlazante y pi 4 antienlazante. ¿Ah? ¿Ve? O sea que al agregarse una insaturación más, se agrega un pi más enlazante y un pi más antienlazante. ¿Ve? Acá había un pi enlazante y un pi antienlazante. Acá hay dos pi enlazantes y dos pi antienlazantes. ¿Ah? Eso pasa cuando uno tiene un sistema conjugado. Bueno, solamente tenemos electrones en los sigma, en los pi. Entonces, ¿cuáles son todas las transiciones electrónicas posibles que podemos tener de esto? Bueno, una es de pi 2 a cada uno de los antienlazantes, a pi3 antienlazante, a pi4, a sigma antienlazante, ¿sí? Y después también podemos tener la transición electrónica de el pi1 a cada uno de los antienlazantes, ¿no? A pi3,
a pi 4 y a sigma antienlazante. ¿Eh? Entonces, esas son todas las transiciones electrónicas posibles. Pero ¿cuál es la termodinámicamente más favorable? O sea, la de menor energía es esta. Esta sería la que sería la de longitud de onda máxima, que sería en este caso de pi 2 a pi 3 antienlazante. ¿Eh? Y corresponde a 217 nanómetros. Ahí es donde aparece un pico de absorbancia. Entonces, si cuando nosotros le hacemos le hacemos el barrido del espectro, ¿no es cierto? A esta, al buta 1,3 dieno, que aparece un pico a 217 nanómetros, bueno, me está diciendo que yo tengo una diolefina conjugada, pero si aparece a 185 nanómetros, solamente tengo una monolefina, un alqueno, un doble enlace nada más. Y para eso nos sirve justamente esto. ¿Eh? Para eso nos sirve esta representación de lo que corresponde justamente a, a las olefinas, ¿sí? Entonces, y ahí está lo que yo le explicaba la clase pasada con respecto a esto, ¿sí? Si tengo una monolefina, ¿ve? La transición que era de pi1, pi2 antienlazante, 185 nanómetros, ¿no? Una diolefina conjugada, 217 nanómetros, ¿sí? Una triolefina conjugada, 247 y así sucesivamente, ¿ve? O sea que a medida que aumenta la conjugación hay un corrimiento hacia longitud de onda mayores y de esa manera, si es alto el sistema conjugado, puede entrar dentro de luz visible y uno va a ver un color. Vamos a estar más o menos, chicas, chicos. ¿Vamos con esto? Sí, profe. Muy Sí, bien, profe. muy bien. Bueno, y ahora sí vamos a analizar otra molécula que sería, por ejemplo, un compuesto carbonilo, ¿sí? En este caso es un aldehído, el formaldehído metanal, que solamente tengo enlace sigma, un enlace sigma, un enlace pi y electrones no compartidos. ¿Ah? Bueno, vamos a ver que la representación va a ser muy parecida a lo que hicimos recién. ¿Mm? Y acá está, ¿ves? Por ejemplo, la que van a tener el mismo tipo de espectro sería, qué sé yo, el formaldehído, como les decía, el acetaldehído, la acetonopropanona, todos van a ser iguales. ¿Qué significa? Que hay un enlace sigma, un pi y los electrones no compartidos. ¿Ah? Entonces ahí está el gráfico, ¿ves? El enlace sigma enlazante, sigma antienlazante, un enlace pi, pi1 enlazante, pi2 antienlazante y los electrones no compartidos, que solamente se los representan como n, electrones n. ¿Ah? Son los no compartidos, y por supuesto, como solamente un átomo lo tiene retenido, por eso está entre medio de los dos. Entonces, la pregunta es, ¿y cuáles son todas las transiciones electrónicas posibles? Bueno, por ejemplo, del pi1 al pi2 antienlazante y al sigma antienlazante. ¿Mm? Y después de los electrones n al pi2 antienlazante y al sigma antienlazante. ¿Eh? Bien. Ahora, de toda esa transición electrónica, ¿cuál es la termodinámicamente más favorable? La de menor energía, que sería esta, de los N a pi2 antienlazantes. ¿Eh? Si bien esa es la termodinámicamente más favorable, pero no aparece en el espectro porque es una transición prohibida, ¿sí? Lo dijimos la clase pasada, ya que el salto de los electrones no compartidos o antienlazantes están en planos perpendiculares, ¿no? Y tienen que pasar por una zona nodal donde la probabilidad de hallar a los electrones es nula. ¿Eh? O sea, por eso se explica que sería la más favorable, pero no aparece en el espectro porque es este, por funciones probabilísticas, ¿eh? Porque es una transición prohibida, así lo decían. ¿Eh? Entonces, ¿cuál es la transición electrónica que va a ser permitida y termodinámicamente más favorable? Y bueno, ya sería de pi1 a pi2 antienlazante, donde la longitud de onda va a ser de 185 nanómetros. ¿Eh? Claro, porque es una monolefina, ¿no? Y el comportamiento es el mismo. Bueno, comparativamente me pueden pedir que lo comparemos con una acetona conjugada, con un aldehído, o sea, el propenal, por ejemplo,
o una cetona conjugada, ¿ah? O sea que tengan esos dobles enlaces conjugados. Y bueno, entonces, ¿qué tenemos nosotros si es así? Tengo enlace sigma, sí, sigma enlazante, sigma antienlazante. Como son dos enlaces pi y son conjugados, entonces tengo el pi1 enlazante, pi2 enlazante, pi3 antienlazante, pi4 antienlazante. ¿Eh? Y una vez que ya representamos eso, decimos, bueno, ¿cuáles son todas las transiciones electrónicas posibles? La única que no se marca es desde sigma porque no tenemos la energía para eso, pero después de los pibes, del pi2 enlazante, del pi2 al pi3 antienlazante 4 y al sigma. De los electrones n también a cada uno de los antienlazantes. Y del pi1 a cada uno de los antienlazantes. Esas son todas las transiciones electrónicas posibles. Pero la termodinámicamente más favorable es de n a pi3 antienlazante. ¿Sí? Es la más favorable porque es la de menor energía, o sea, de máxima longitud de onda. Pero no aparece en el espectro, o por lo menos no es visible, ya que es una transición prohibida porque se da en planos perpendiculares entre sí y la absortividad molar es muy pequeñita, ¿eh? Por eso no aparece. Por lo tanto, ¿cuál es la transición electrónica que sí va a ser termodinámicamente favorable? La del pi2 a pi3 antienlazante. ¿Eh? Esa es la de longitud de onda máxima, la de menor energía y corresponde a 217 nanómetros. ¿Eh? Claro, como una biolefina conjugada. ¿Ves? O sea que la misma forma de explicar que lo hicimos para para un alqueno y un dieno, se lo hace para compuestos carbonílicos. ¿Eh? Nada más que con lo único del agregado, los electrones no compartidos. ¿Estamos, chicos? ¿Vamos a tratar con esto? Bien, profe. Sí, profe. Muy bien, perfecto. Sí, no es tan complicado. Sí, es importante que lo aprendamos, pero no es tan complicadito esto. ¿Eh? Bueno, y acá ya tenemos, por ejemplo, bueno, estos grafiquitos esto es el método CLOA, que es graficando los orbitales participantes, ¿sí? Por ejemplo, acá yo voy a hacer la transición del pi1 a pi2 antienlazante, que es una transición este, permitida, justamente porque los orbitales están en el mismo plano, ¿ve? El pi1 con el antienlazante están en el mismo plano. O sea que se puede dar la transición electrónica. ¿Eh? Tiene una absortividad molar alta. ¿Sí? Y ahí tenemos este, cómo se produjo el salto electrónico. En cambio, la transición electrónica de los electrones N con el antienlazante ve que están en planos perpendiculares y por lo tanto esa transición, ese salto, tiene que pasar por un plano nodal donde la probabilidad de hallar el electrón es nula, por eso es una transición prohibida. ¿Ah? La absortividad molar es pequeña y por eso no aparece en el espectro. ¿Mm? Ese es el dibujito. Bien. Bueno, ahora vamos a seguir con sistemas aromáticos, con compuestos aromáticos. Ejemplo justamente de cromóforos y ausocromos en sistemas aromáticos. Bueno, lo vamos a tomar como referencia al benceno. ¿Eh? El benceno quiere decir, este es el solvente en el cual se lleva el etanol, es el solvente en el cual se lleva a cabo la determinación. Bueno, lo que me interesa básicamente es la longitud de onda máxima, que sería la transición termodinámicamente más favorable. Siempre la de longitud de onda máxima es el salto de los electrones de, del orbital molecular enlazante de mayor energía al orbital molecular antienlazante de menor energía. ¿Eh? O sea, ahí se da la transición electrónica. Bueno, en este caso es de 204 nanómetros. ¿Eh? Bueno, y la absortividad molar, por supuesto, es alta. Eso significa que es una transición permitida. Este valor no hace falta que lo sepamos. Este sí. Ahora, si al anillo aromático se le agrega un grupo nitro, que es un cromóforo, eso hace que se genere un corrimiento hacia la longitud de onda mayor, ya la longitud de onda máxima 270 nanómetros,
Eso se conoce como efecto batocrómico, ¿ah? Corrimiento hacia longitud de onda mayores, y después ya vamos a ver cómo lo explicamos esto, ¿no? Lo explicamos con la teoría de la resonancia. Ahora, si en vez de poner un grupo nitro, le pongo un grupo amino, que es un ausocromo, también se genera un efecto batocrómico comparado con el benceno solito, pero es un efecto menor que lo que es el grupo nitro, ¿ves? O sea, va a 230 nanómetros, este a 270. ¿M? Pero aún así, lo mismo favorece. Ahora, si los dos grupos son los que son reemplazados en el anillo aromático, el efecto es mucho mayor, ¿no? Acá está el cromóforo, el isocromo, se potencia el efecto y esto sí ya entra dentro del espectro de lo visible y tiene color amarillo, ¿no? Un amarillo pálido, así, ¿ves? 375 nanómetros. Bueno, acá me dice que la mecánica cuántica utiliza dos formas para explicar justamente la relación que hay entre el color y la estructura, ¿sí? Una es el método del orbital molecular, que es el método que estábamos utilizando nosotros para las olefinas. Era ese método que estábamos utilizando para las olefinas, en donde se considera el movimiento de a un electrón, ¿sí? Salto de a un electrón. Es un método cuantitativo porque uno puede saber más o menos la energía de la transición, pero la dificultad es que solamente se puede utilizar para moléculas, átomos o moléculas sencillas, ¿no? Como las olefinas, una moleolefina, una diolefina conjugada, etc. Por eso la mecánica cuántica, y no podía explicar moléculas más complejas como compuestos aromáticos. ¿Ah? Entonces la mecánica cuántica tuvo que utilizar otro método, que es el método de la resonancia o de los enlaces de valencia, que se le llama, en donde se considera el movimiento de a pares de los electrones. ¿Ah? El salto de a pares de electrones es cualitativo, o sea, si bien se puede estimar más o menos la energía de la transición, pero es cualitativo, ¿ah? Es básicamente cualitativa. Bueno, el beneficio es que se puede utilizar tanto para moléculas sencillas como para complejas. ¿Eh? Y es el método que se utiliza para explicar justamente a los compuestos aromáticos, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el método? Y bueno, se tiene en cuenta el tema de la resonancia, de las estructuras canónicas o de resonancia. Recuerden que siempre el estado fundamental sería una o dos estructuras, son los estados fundamentales, ¿no? Donde la molécula es neutra, octeto completo y molécula neutra. Esos son los estados generalmente los fundamentales. Esos son los estados fundamentales, ¿sí? Después tenemos los estados excitados cuando hay separación de carga. Y de los estados excitados, cuanto más separadas las cargas estén, el estado excitado es más estable. Y por supuesto, las estructuras menos estables son las que tienen un octeto incompleto. Bueno, dando estos parámetros, vamos a ver que esta teoría, ¿no es cierto?, del enlace dice que solamente se tienen que graficar dos estructuras. Una de las estructuras, uno de los estados fundamentales, y el estado excitado más estable. ¿Eh? Entonces, así es como representamos nosotros, en este caso, las estructuras, ¿no? Y por eso ahí vamos a explicar justamente para los compuestos aromáticos. ¿Eh? Entonces, ahí está, ¿ve? El estado fundamental y el estado excitado más estable es el de mayor separación de carga. ¿Eh? Y entonces no hay que hacer toda la resonancia, ¿ve? O sea, ya yo hago toda la resonancia y eso está mal, porque la teoría nos dice que solamente aplicamos así. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el benceno como referencia. Con esta teoría ya van a ver que quizá el estado fundamental no nos dice mucho en todos, solamente el estado excitado sí, porque cuanto más separada estén las cargas,
el estado excitado es más estable, o sea que está más cerca del estado fundamental y entonces hay un corrimiento hacia longitud de onda mayores, ¿no? Por eso acá este es de 204. Pero si hacemos el nitrobenceno, fíjense, acá está el estado fundamental y el estado excitado de mayor separación de carga, ¿ves? Este tiene más separadas las cargas que lo que era el benceno solo. Por eso hay un corrimiento hacia la longitud, porque es más estable entonces, está más cerca del estado fundamental y por eso un corrimiento hacia la longitud de onda mayor de 270 nanómetros. Bueno, lo mismo le pasa a la anilina, tengo el estado fundamental y ya por resonancia tengo el estado excitado. Por supuesto, ¿no? Hay más separación de carga que lo que era el benceno solo, también un efecto batocrómico, pero un poco menos intenso que lo que sería el grupo nitro, ¿eh? O sea, hay un corrimiento hasta 230 nanómetros. Ahora, si nosotros tenemos el fenol, así ya lo comparamos con la anilina, no se diferencian en cuanto a las estructuras de resonancia, ¿no? Fíjense que tengo el estado fundamental y el estado excitado, separación de carga. No se diferencian, como yo les decía, en cuanto a las estructuras de resonancia, porque tiene la misma resonancia, lo tiene la anilina que el fenol. ¿Y por qué el efecto, el efecto 210 nanómetros batocrómico es menor que con la anilina? ¿Cómo se explica eso? Eso tiene que ver justamente con la electronegatividad. Como el oxígeno es más electronegativo que el nitrógeno, lo cede menos a los electrones, o sea, más difícilmente, o lo cede menos a los electrones, por eso el efecto batocrómico es menor. ¿Ah? En cambio, la anilina, el nitrógeno, es menos electronegativo, lo cede más fácilmente y el efecto batocrómico es un poquito mayor. ¿Ah? Entonces así se explicaría si me pide una diferencia entre la anilina y el fenol. Bueno, ahora si tenemos los dos grupitos, se potencia el efecto, ¿ve? Está el grupo amino, el grupo nitro, o sea, el cromóforo, el ausocromo, el estado fundamental y el estado excitado más separación de carga, ¿no? O sea que hay un corrimiento hacia longitud de onda mayores, 375 nanómetros, ya se ve un color amarillo. ¿Sí? Ya entra dentro del espectro de los visibles. Pero si lo tenemos al paranitrofenol, comparativamente con el paranitrofenol, también se potencia el efecto, el cromóforo, el ausocromo, pero el efecto es menor que con el grupo amino. Y bueno, el tema es por lo mismo que dijimos, ¿no? Tiene que ver con la electronegatividad. Como el oxígeno es más electronegativo, cede menos los electrones, por eso el efecto batocrómico es menor. ¿Vamos hasta ahí, chicos? ¿Vamos con esto? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Bueno, y acá ya tenemos, por ejemplo, la influencia del pH, ¿ves? O sea, el pH también, dependiendo de los grupos funcionales que tengamos, me puede generar un efecto batocrómico, o sea, corrimiento hacia longitud de onda mayores, o un efecto ipsocrómico, que significa corrimiento hacia longitud de onda menores. ¿Ah? Depende de los grupos que tengamos y, bueno, en este caso el pH. Y el primer ejemplo es el medio alcalino, ¿sí? A ver, sería el paranitrofenol en un medio alcalino. Bueno, en ese caso se genera un efecto batocrómico, porque el paranitrofenol en un medio alcalino se transforma, me da una reacción ácido-base, ¿no? Actúa como un ácido, cede el protón y se forma el alcóxido, ¿sí? El paranitrofenóxido, el cual dispersa la carga negativa por resonancia, ¿ves? Hay una dispersión. Y dispersar una carga negativa es más favorable que la separación de carga. Por eso, el paranitrofenol en un medio alcalino tiene un efecto batocrómico, ¿no? Ahora es 420 nanómetros, entonces el color era amarillo y ahora creo que pasa a ser rojo aproximadamente. Bien. Pero si tenemos la paranitroanilina, por ejemplo, la paranitroanilina en un medio ácido, bueno, hace todo lo contrario. En un medio ácido se bloquea el grupo amino, se protona
y ya no participa en la resonancia. Es como si tuviera el nitrobenceno solito, ¿ves? Y eso ya es un efecto ipsocrómico, o sea que se bloquea el grupo amino y se genera un corrimiento hacia longitud de onda menores, como 270 nanómetros, y eso es un efecto ipsocrómico, justamente por efecto de pH. O sea, no tenemos que nosotros ahora generalizar, entonces alcalino es batocrómico y ácido es ipsocrómico. No, depende de los grupos funcionales que tengamos. Por eso acá le doy otro ejemplo más de un producto de copulación de una sal de diazonio, ¿sí? Donde justamente, bueno, tengo la sal de diazonio, donde tengo el estado fundamental y el estado excitado, separación de carga, ¿sí? Esto se ve color amarillo porque absorbe la banda azul, ¿sí? O sea, y eso tenemos que tener en cuenta. Cuando se absorbe una determinada longitud de onda, lo que emite es el color complementario, en este caso se ve amarillo porque absorbió la banda azul. Pero si lo colocamos en un medio ácido, ¿sí? En un medio ácido se genera, por ejemplo, se protona, ¿no? El nitrógeno negativo se protona y de esa manera solamente va a haber dispersión de la carga positiva por resonancia. Y al dispersar la carga positiva por resonancia, se genera un efecto batocrómico, ¿ve? O sea que no siempre el ácido es exocrómico, acá es batocrómico, hay un corrimiento hacia longitud de onda mayor, entonces ya se ve la sustancia, el color roja es porque absorbe la banda azul-verde. Bien, entonces ahí está, efecto de pH con estos compuestos. Y básicamente esta teoría, ¿no? La teoría del enlace de valencia también puede ser utilizada para olefinas, ¿sí? Recordemos que usamos la de los orbitales moleculares, pero bueno, también se puede usar la de resonancia, ¿sí? O la de los enlaces de valencia, donde graficamos el estado fundamental, el estado excitado, ¿ah? 185 nanómetros, pero si tengo una diolefina conjugada, ve que ahora el estado excitado es más estable porque hay más separación de carga, ¿eh? O sea que hay un corrimiento hacia longitud de onda mayores por efecto de la conjugación, efecto batocrómico, 217 nanómetros, ¿eh? Y si tengo una triolefina conjugada, ¿ve? El estado excitado cada vez más estable, más separación de carga, 247 nanómetros. Para eso nos sirve también. Y bueno, acá le doy como un pequeño ejemplo, ¿no? Si uno tuviese, por ejemplo, un trieno conjugado, o sea, hay tres doble enlaces, sé que hay tres doble enlaces, si están en serie, o sea, una seguida de la otra, se comporta como un trieno conjugado, o sea que la longitud de onda máxima va a ser 247 nanómetros, pero podría ocurrir que la estructura sea así, ¿ah? Donde solamente dos están en serie y uno está en paralelo, o sea que solamente, si bien hay tres doble enlaces, pero solamente actúa como una diolefina conjugada, como nos damos cuenta porque aparece un pico de 217 nanómetros. ¿Ah? Bien, por último acá les puse dos efectos que también se puede producir. Yo le hablé de efecto batocrómico, corrimiento hacia longitud de onda mayores, ¿sí? Efecto isocrómico, corrimiento hacia longitud de onda menores. Pero ahora esto dice efecto hipercrómico, quiere decir que aumenta el pico de absorbancia, aumenta justamente la intensidad de la absorbancia a la misma longitud de onda. ¿Eh? O sea, ahora ya la longitud de onda se mantiene constante. Eso lo puede hacer un efecto del solvente, por ejemplo. ¿Ve? Ese yo en un solvente tengo una sustancia con un determinado color, pongamos un color rojo suave, ¿sí? O pálido, y después lo cambiamos, por ejemplo, con otro solvente y me da un color rojo brillante. ¿Ah? O sea, si yo voy a medir la absorbancia, aumenta el pico de absorbancia, pero a la misma longitud de onda. ¿Ah? Eso se llama efecto hipercrómico. Bueno, y el efecto hipocrómico sería lo contrario.
¿sí? Si yo modifico las condiciones y disminuye la intensidad de la absorbancia a la misma longitud de onda, eso se llama hipocrómico. ¿Ah? También, ¿no? Puede ser el efecto del solvente al revés. ¿Ah? Con el solvente primero era un color más fuerte, más brillante, y con el otro solvente es más opaco, más suave. ¿Ah? Y esto es toda la parte teórica que tenemos de UV visible.